Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, saludarlas. Y el día de hoy vamos a reseñar o repasar un libro padrísimo de mis libros favoritos del yoga, que es El corazón del yoga. Aquí se los pongo. Es un libro padrísimo. Yo creo que este libro, bueno, no es de anticipo, te digo que, de antemano te digo que no es un libro que tengamos en el círculo de lectura, no lo hemos repasado en el círculo de lectura de Madre Tierra. No es una como lectura de desarrollo personal, como es lo que hacemos ahí. Te invito a que si quieres leer libros con nosotros, pues adelante, entra a soymadretierra.com o búscame y participa en el círculo de lectura. Pero este libro, más bien, pues ustedes saben que parte de mis herramientas es el yoga, es la meditación y es algo que me apasiona muchísimo. Y yo este libro lo utilizo también mucho en la formación de instructores de yoga de Madre Tierra. ¿Por qué? Pues porque es muy, muy completo. Yo considero que todo instructor de yoga, alguien que se quiere certificar, que se está certificando, que ya está dando clases, debe tener este libro y debe de repasárselo de principio a fin porque es realmente muy, muy completo. Entonces voy a repasarlo contigo. Este libro, bueno, pues primero decirles quién es Desikachar, ¿no? Y Desikachar es hijo de Krishnamacharya. Krishnamacharya se le considera pues el padre del yoga, de los yogas que hoy conocemos como Hatha, Vinyasa, Ashtanga, Rocket, todos esos provienen del mismo lugar y al que se le considera el padre del yoga es a Krishnamacharya. Entonces Krishnamacharya nace en Mysore, Mysore, India. Desikachar es su hijo y Desikachar es quien escribe este libro, por supuesto, pues viniendo de las enseñanzas de su padre. Y la primer, bueno, vas a ver que el mío está todo con separadores porque la verdad está padrísimo. O sea, muy, muy completo. Este libro, además de que tiene imágenes maravillosas de, pues, de la vida, de lo que era el yoga en esos momentos, Krishnamacharya vivió más de 100 años y a lo largo de toda su trayectoria pues tiene varias imágenes muy interesantes y bueno, y de antes también nos comparte varias imágenes. Entonces nos empieza con una introducción de la vida, bueno, empieza más bien con uno de sus alumnos más conocidos, pues claro que es de Sikachar, es Iyengar, es Indra Devi y es Patavi Joyce. Así que empieza con una bendición de Indra Devi que está muy bonita, te la quiero leer aquí. Porque aquí está, dice una bendición de Indra Devi. Te la voy a leer, no te voy a leer mucho texto del libro porque la verdad es bastante completo, pero es muy claro lo que ella dice y muy lindo. Dice, este libro es una invaluable fuente de información sobre la teoría y práctica del yoga y es obligatorio para maestros y estudiantes. Sri Desikachar, quien escribió este libro, es por excelencia un maestro que sigue el linaje del yoga de su padre, Sri Krishnamacharya, uno de los mejores maestros de yoga de su tiempo. Tuve la fortuna de que Sri Krishnamacharya me aceptara en su clase, en donde no solo era yo la única extranjera solitaria, sino la única mujer. Pueda este libro servir como guía e inspiración para todas las generaciones futuras y entusiastas del yoga, con bendiciones, luz y amor del corazón de Indra Devi. Entonces, bueno, empieza con la vida y el yoga de Krishnamacharya y pues básicamente nos habla de la vida de Krishnamacharya y nos habla que Krishnamacharya utilizaba el yoga como un método terapéutico, pues no era como lo tenemos hoy de ir a la clase nada más por, bueno, cada quien va por lo que vaya, ¿no? Pero sigue siendo una disciplina muy completa, pero en ese momento era realmente algo terapéutico, algo a lo que la gente acudía para sanarse física y pues mental, emocionalmente en todos los aspectos, no había pues tanta separación, ¿no? Y nos habla de los alumnos de Krishnamacharya, que por supuesto de Sikachar, que era su hijo, pero pues también nos habla de Indra Devi y de Iyengar. Nos dice que él utilizaba la Ayurveda y el yoga como agentes curativos y es una entrevista básicamente que le hacen a Desikachar hablándole de cómo era vivir con Krishnamacharya, cómo se comportaba Krishnamacharya como un sanador, cómo transmitía Krishnamacharya el yoga y pues ahí logramos como conocer mucho la vida de Krishnamacharya en su día a día, cómo era con su mujer, cómo era con sus hijos, cómo era enseñando, cómo era en sus viajes y es pues pregunta-respuesta a toda esta introducción y muy, muy ilustrativo, muy bonito para que podamos entender cómo era la vida en ese entonces. Y luego la parte 1, la práctica del yoga.
nos empieza diciendo el concepto del yoga y el significado del yoga, y se va pues a varios significados y conceptos que puede tener la palabra yoga, pero y de dónde viene, ¿no? Y entonces nos habla de textos antiguos de los cuales salió el yoga y em, nos dice, hay otro, nos habla de que yoga significa unión, como pues muchos de ustedes si están aprendiendo yoga sabrán que yoga significa unión, y nos dice, pero para entenderlo tenemos que procurar una imagen de un espejo con la que podamos mirar hacia adentro de nosotros mismos. El yoga es una oportunidad para conocernos mejor. Y nos dice que la palabra yoga pues significa atar juntos, ¿no? Yug, unirse, atar juntos los filamentos de la mente. Yoga es alcanzar lo que antes nos fue inalcanzable. Yoga también significa actuar de una manera tal que toda nuestra atención esté dirigida hacia la actividad que estamos realizando ahora. Entonces nos habla mucho del trabajo de la mente, de cómo trabajar para que ese estado de la mente logre que nos entendamos como en unión con nuestras fibras de la mente. Y nos dice, mientras más progresemos, más nos daremos cuenta de la naturaleza holística de nuestro ser. Sabremos que estamos hechos de cuerpo, respiración, mente y demás. A mí me gusta mucho este libro porque utiliza un lenguaje pues muy digerible, muy en términos actuales, muy como, pareciera como un libro de texto así pesado, pero la verdad es que te lo puedes echar y te clavas muchísimo en todo lo que te transmite desicachar en estas palabras. Nos habla de los cimientos de la práctica del yoga y por supuesto aquí nos habla del Yoga Sutra de Patanjali, que bueno, es otro libro cuyo reseña pues puede ser bastante amplia, ¿no? Hay cursos enteros del Yoga Sutra de Patanjali y eh, pues nos va hablando de la percepción, de la acción, y hay un punto muy importante que nos habla aquí, pues nos está hablando de los cimientos de la práctica de yoga, y uno de los cimientos es el concepto de avidya y las ramas de avidya. Y aquí pues voy a utilizar en esta reseña muchas palabras en sánscrito, discúlpenme si no las pronuncio adecuadamente para la policía del sánscrito y del yoga, pero pues te quiero transmitir lo que nos pone, ¿no? Y así es como yo lo leo. Y, y bueno, una de las bases del yoga es el concepto de avidya. Y avidya nos dice, avidya es la percepción errónea, y el yoga lo que quiere es eliminar esa avidya, esa percepción errónea de la cual deriva el sufrimiento. Sufrimos porque tenemos una percepción errónea de la realidad. ¿Y qué es lo que nos lleva a la percepción errónea de la realidad? Y él acá nos pone un arbolito porque nos dice, hay ramas de avidya. Por ahí te voy a ir enseñando algunas gráficas, pero bueno, no todo te lo voy a poder mostrar. Pero entonces se nos pone, avidya está en la base de la percepción errónea. Y de eso se derivan los kleshas, que son pues las ramas de este avidya. ¿Cuáles son las ramas de esta ignorancia o de esta percepción errónea? Más que ignorancia es percepción errónea. Y nos habla, estas ramas son el apego, el rechazo, el miedo y el ego, que en sánscrito son raya, dvesa, atinevesa y asmita. Y cuando nosotros caemos en alguno de estos, estamos cayendo en la percepción errónea de la realidad. Y el yoga lo que quiere es que nosotros podamos entender con mayor claridad aquello que ocurre. Entonces son las 4 ramas de avidya. Nos habla de la constancia y del cambio, y entonces ahí viene a hablarnos de la meditación y viene a hablarnos de pues de 3 cosas muy importantes que son tapas, svadhyaya y ishvara pranidhana. Después te voy a hablar un poquito más de eso, pero aquí nos habla de estos 3 conceptos como el tener la disciplina, la constancia de estar en tu práctica de yoga, la constancia de estar en esta búsqueda de la verdad, que a eso es a lo que se refiere tapas. Svadhyaya se refiere a el estudio de uno mismo. Yo estoy en constante práctica de yoga porque estoy en constante y tengo la disciplina porque estoy en Svadhyaya, estoy conociéndome a mí mismo a través de mi propio cuerpo, de mi práctica y del estudio también de los textos, etc. Y Ishvara Pranidhana se refiere a la entrega a la divinidad o al tener tus actos a el servicio de Dios, al servicio de la divinidad. Entonces, esos 3 puntos también son muy importantes en esta primera parte del libro, y después profundiza más en ellos porque pues pertenecen también a otra cosa que después te voy a contar. A lo largo del libro, como te comento, va teniendo varias
varias imágenes, ¿no? De Krishnamacharya realizando yoga y de otras cosas. Y luego nos viene el principio de la práctica de asanas. Y ahí nos habla de asana y de pranayama. Asana, postura; pranayama, la práctica de la respiración durante tu postura. Y pues es el principio de la práctica de asanas y nos dice, el propósito de la práctica de asanas es unir cuerpo, respiración y mente, o sentidos, ¿no? Cuerpo, respiración y tus sentidos, cuerpo, tu respiración y tu mente. Y nos habla de un concepto que para mí me quedó también grabadísimo en mi primera certificación de yoga, y es que la postura debe tener una cualidad que debe ser Sthira y Sukha. Sthira significa firmeza y actitud alerta. Sukha se refiere a la habilidad de mantenerse como cómodo en una postura. Entonces, todas las posturas deben tener esas dos cualidades de Sthira y Sukha. Deben tener firmeza y deben de tener comodidad. Así que si eres practicante de yoga y seguramente en tu certificación, a quienes se vayan a certificar, y es algo que pues por lo menos yo reitero mucho en mi práctica y hacia mis alumnas, es que tu postura debe sentirse firme. Si tú te sientes que te estás cayendo, pues falta esa cualidad de la postura. Y igualmente comodidad. Si tú no puedes respirar en una postura, si estás incómodo, si algo te está doliendo, pues quiere decir que está faltando esa cualidad importantísima de la postura, ¿no? Firmeza y comodidad quiere decir que tengo que estar estable, que necesito poder respirar y tal. Pero bueno, vámonos al libro, porque yo puedo hablar un montón y pues me desvío. Y este libro tiene bastante que compartir. Y siempre te dice que empezamos en donde estamos. O sea, el yoga para cada quien empieza en donde esa persona en particular está. Aun cuando la clase puede ser la misma, cada persona está en práctica de su yoga, ¿no? Va progresando conforme su propio cuerpo y su propia situación. Y nos habla de cómo unir la respiración y el movimiento. Unir la respiración con el movimiento, dice que la calidad de nuestra respiración es muy importante porque expresa nuestros sentimientos internos. ¿Quién no ha notado eso? Que de pronto estamos alterados, de pronto estamos confundidos, estamos con miedo y nuestra respiración cambia. Entonces, en el momento en el que yo estoy coordinando mi movimiento con mi respiración, también estoy calmando a mi mente y también estoy entrando en unión con esas fibras de mi pensamiento. Explorar nuestro cuerpo incluye explorar a nuestra respiración. Nos pone aquí algunos diagramas y nos dice que la respiración guía el movimiento, no al revés. Yo respiro y entonces me muevo de determinada manera. No quiere decir me muevo y entonces respiro, sino sucede al revés. Nos pone aquí también algunas posturas de cómo inhalo cuando expando, cuando levanto, cuando abro, exhalo cuando voy hacia abajo, cuando voy a traer el cuerpo a algo más compactado, traído. Bueno, no puedo como expresarte todo lo que viene aquí, no me daré tiempo, pero por eso te recomiendo ampliamente, practicante o maestro yoga, compres este libro. Nos habla también de la respiración y nos pone imágenes del diafragma, ¿no? Se los puedo enseñar, pero cómo está en descanso al inhalar, al exhalar y de estas partes de la respiración. Nos dice cuando contraemos el cuerpo exhalamos y cuando expandimos inhalamos, y todo eso lo debemos ir haciendo de manera natural durante nuestras posturas, intencionada, ¿no? Pero natural durante nuestras posturas. Y por supuesto que nos habla de varios tipos de respiración. Nos pone, nos describe cómo son los ejercicios de respiración y dice, la respiración es la inteligencia del cuerpo. Nos explica acerca de la respiración Ujjayi, que quien ha practicado conmigo Ashtanga o con cualquier maestro de Ashtanga que te sepa transmitir esta herramienta del pranayama, seguramente te va a hablar de la respiración Ujjayi, y es una respiración sonora que calienta también el cuerpo, que te ayuda a llevar el ritmo, similar a una respiración oceánica donde escuchas la inhalación, escuchas la exhalación, resuena en tu garganta y cómo fluye hacia tu cuerpo. Nos habla de esta respiración y más adelante va a profundizar también en más pranayama. La constitución cuidadosa de una práctica nos vuelve a hablar de este concepto de Sthira Sukham y nos dice que debe haber amabilidad y firmeza en nuestra práctica de asanas. Nos habla de posturas y contraposturas, de cómo diseñar una sesión de yoga y nos pone así como unas pequeñas secuencias de movimientos, ¿no? Son posturas sueltas. Aquí no hay como saludos al sol y esas cosas. No nos habla de eso porque
está hablando del el yoga y la transmisión del yoga en general sin anclarse en un solo tipo de yoga, ¿no? Entonces nos da ejemplos de posturas y contraposturas, cómo son las adecuadas. Y me voy a ir al otro capítulo, dónde inhalas, dónde exhalas, eso está como muy explicado, cuando subes, cuando bajas, si estás inhalando, si estás exhalando. Y dedica el capítulo 5 también a las variaciones sobre las posturas, qué pasa si te tienes que sentar, qué pasa si no te puedes ir hasta el frente. Y nos va hablando de variar un poco la forma para lograr una práctica de yoga. Y luego el capítulo 6 ahora sí lo dedica al pranayama, a la práctica de mover tu prana a partir de tu respiración, ¿no? El prana como energía vital. Y nos pone aquí práctica de pranayama y nos pone un diagrama de una persona enferma o una persona inquieta y dispersa y cómo su prana pues está como por todos lados y cuando una persona está saludable y en paz guarda más su prana dentro de su cuerpo y nos pone este diagrama de un hombre con flechitas hacia afuera. Esta sería una persona que tiene el prana pues por todos lados, pues una persona enferma por ejemplo y una persona en salud que es capaz de controlar o de mantener su energía vital adentro, ¿no? Sin que se le esté fugando hacia todos lados. Y te pone, bueno, ejercicios de la práctica de pranayama y las formas de prana y nos habla aquí de los vayus. Quien sepa un poquito más a profundidad de términos de yoga, dice, existen 5 formas de prana. Todas tienen diferentes nombres de acuerdo con las funciones del cuerpo y con las que están relacionadas. Y entonces nos habla de Udana Vayu, que está más en esta zona de arriba, Prana Vayu, que se refiere a la zona pectoral, Samana Vayu, que corresponde a la región central del cuerpo, Apana Vayu, que corresponde a la región del abdomen bajo y a la función de la eliminación. Bueno, aquí nos va poniendo las funciones de todos los vayus, y Vyana Vayu, que corresponde a la distribución de la energía en todo el cuerpo. Y nos describe un poco más acerca de esos vayus. Nos habla de Agni y aquí nos está hablando, y también para quien sepa un poco de Ayurveda, sabe que Agni es el fuego del cuerpo, ¿no? Hay varios tipos de Agni y bueno, ahí viene parte también de filosofía Samkhya y nos va metiendo, recuerda que al principio te dije que era el yoga en el aspecto sanador, el yoga en el aspecto curativo que utilizaba Krishnamacharya. Entonces, muchos aspectos de Ayurveda están metidos en este libro, pero directamente como integrados al yoga. No es como, ahora vamos a estudiar Ayurveda. No, esto forma parte del yoga. Parte de ello es donde nos habla de el Agni, bueno, y nos habla de prana y nos habla de apana y bueno, es aspectos prácticos de pranayama, ¿no? Las energías, cómo entran, cómo salen, la energía cómo entra, cómo sale, y nos pone varias técnicas de pranayama. Hay varios libros que hablan de pranayama y únicamente de pranayama y cómo llevar una práctica de pranayama. Yo te aconsejo que antes de alguno de esos libros tan profundos, tan clavados, leas esta sección, porque es muy resumida y muy práctica la manera en la que nos habla de distintos tipos de pranayama. Y entonces nos escribe en un párrafo la respiración Ujjayi, en un párrafo la respiración Nadi Sodana, Nadi Sodana, perdón, estoy haciendo toda prisa porque te tapas la nariz y vas cambiando dónde inhalas, dónde exhalas, dónde inhalas, dónde exhalas. Entonces te lo explica eso en un párrafo. Te explica en un párrafo Sitali, que es una respiración donde haces rollito la lengua y respiras con la lengua hecha rollito. Kapalabhati también te lo explica en un párrafo, y Bhastrika. Kapalabhati tiene mayor énfasis en la respiración abdominal. La hacemos normalmente en la práctica de yoga. Quien practica conmigo, hacemos Kapalabhati, y Bhastrika es otra respiración que inhalas, exhalas con fuerza. Ahorita no me voy a poner a explicártelas, pero sí quiero decirte que en este libro vienen en un pequeño párrafo todas esas. Y te habla del proceso gradual de pranayama, cómo ir avanzando con un practicante en el pranayama o tú mismo en tu práctica de pranayama, ¿no? No
no aventarte así como con todas las prácticas de pranayama de una sola. Y te pone unos diagramas de cómo sentarte para hacer pranayama. Y bueno, es como un resumen, la verdad, muy práctico de lo que es la proporción de la respiración, y ahí te hablan esto, cómo se cuenta la respiración, te pone aquí un diagrama de una manita, de cómo puedes ir contando tu respiración a partir de tus falanges, y más pensamientos sobre pranayama. Normalmente viene como un preguntas y respuestas al final, y ahí se te contestan muchas de las preguntas que tú puedas ir teniendo al respecto. Capítulo 7 nos habla de los bandas. Igualmente, quien practica conmigo, pues hablamos mucho de bandas, las técnicas de banda, y te habla, pues, básicamente de Jalandhara Bandha, Uddiyana Bandha y Mula Bandha, que está en la región del suelo pélvico. Te pone aquí un diagramita donde están los bandas, y te pone algunas posturas donde donde puede él explicarte cómo utilizar los bandas. Te habla de bandas y pranayama. Entonces es muy gráfico ahí también. Y ahí te va intercalando con fotos. Y luego viene esta otra parte 2, la comprensión del yoga. Entonces, lo primero fue como una introducción, esto es el yoga, así se practica, esto es el enfoque. Y ahora te va a hablar de la comprensión del yoga. Y aquí ya se va a ir profundizando un poco más en las ramas del yoga, en Ashtanga, las ramas. Entonces, las cosas que ensombrecen el corazón. Y te dice, hay muchas definiciones de yoga, y bueno, ya las ha mencionado en la primera parte del libro. Dice el yoga como movimiento de un punto a otro más alto, el yoga como lo que reúne, como que unifica dos cosas, el yoga como acción, como la acción con una atención completa e incesante. Y nos dice, si nuestra perspectiva de una situación es falsa, ¿se acuerdan que hablo de avidya, de la perspectiva falsa? Si nuestra perspectiva de una situación es falsa, entonces avidya está presente y nublará la siguiente acción, que es avidya, la percepción errónea de las cosas. Y aquí también entra en el aspecto de filosofía samkhya, de la cual viene el Ayurveda, y nos va contando, pues va profundizando un poco más en estas 4 formas de avidya. ¿Se acuerdan que se las conté acá cuando les mostré el arbolito? Pues va profundizando un poco más en estas ramas de avidya, ¿no? De el apego, el rechazo, el miedo, el ego. Y algo que a mí me gusta mucho también de este libro es que en la parte está el texto, y siempre en esta parte te va poniendo a qué sutra se está refiriendo con esa enseñanza. O a lo mejor, si no es un sutra en particular, te va citando como a qué se refiere en algún texto antiguo, como una nota ahí que te va a hacer poder profundizar todavía más en aquello de lo que estás leyendo. Ok, entonces aquí nos vuelve a hablar de lo que ensombrece el corazón, nos habla de avidya, que es la percepción errónea, y nos vuelve a hablar de tapas, swadhyaya y ishvara pranidhana. Eso se los mencioné en un principio, pero básicamente esas 3 pues conforman el estudio, el estudio de uno mismo, la disciplina, perdón, el estudio de uno mismo y la entrega a la divinidad. Y dice, todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Y aquí entra un concepto también muy interesante, que es el concepto de dukkha. Y dukkha es sufrimiento. Dukkha, bueno, vienen varias, como obviamente viene una explicación muy completa de lo que es dukkha. Yo te lo estoy transmitiendo como en un súper resumen. Pero dice que necesitamos ir encontrando nuestros propios métodos. Dice, dukkha es otra noción muy ligada con avidya, con la percepción errónea. Algunos términos tales como sufrimiento, problemas o enfermedad sirven para explicar el significado de dukkha. Cuando sentimos una sensación de ligereza, abertura en nuestro interior, entonces estamos experimentando lo opuesto a dukkha, que es el estado llamado sukha. Hoy tenemos la meta de eliminar dukkha, y dukkha emerge de avidya, de la percepción errónea. Dukkha emerge del guna. Quien ha estudiado Ayurveda pues también sabrá qué es el guna. Y el guna dice, para comprender dukkha debemos entender las 3 cualidades de la mente que describe el yoga, o sea, los 3 gunas o el
guna, que son rajas, tamas y sattva, que en conjunto se les llama el guna. Y que él profundiza obviamente también en qué es uno y otro, pero yo te los voy a dar aquí un poquito digeridos. En cuanto a rajas, tamas y sattva, son cualidades que tienen pues muchas cosas. Rajas es esta cualidad de actividad constante, de impulso, de fuerza. Tamas es una cualidad de pesadez, intensidad, por aquí nos pone más, no me quiero como salir de lo que nos dice de Sicachar. Pero bueno, profundiza en eso y nos dice, uno tiene una cualidad de apúrate y vámonos, y el otro tiene la cualidad de, no, aquí me quiero quedar porque estoy súper pesado, ¿no? Son tamas y rayas. Y sattva es el balance, sattva es el equilibrio, la claridad. Entonces lo que queremos, dice, se llama sattva y dukkha, perdón, la claridad se le llama sattva y dukkha no puede surgir de esta cualidad. O sea, el sufrimiento no puede surgir del balance, del equilibrio, de la claridad. Ahí no emerge dukkha, que es el sufrimiento de sattva. Perdón si son demasiadas palabras, demasiadas cosas, pero es que este libro es completísimo y pues engloba mucho de lo que vemos para profundizar en el yoga. Las acciones dejan huella. Y en esta parte que las acciones dejan huella, nos profundiza un poco más en el concepto de dukkha, del sufrimiento. Profundiza también en el aspecto de purusha, pero si me meto en eso, creo que podemos seguir aquí mucho rato. Pero bueno, porque después profundiza todavía más en purusha. Ahorita les voy a contar qué es eso. Y entonces dice, el mundo existe para verse y para descubrirse, como que todo lo aterriza al... O sea, si ven sus capítulos no se llaman número 1, cómo hacer posturas, número 2, cómo respirar, número 3, el concepto de tal, sino el cómo se vive el yoga. Así es como lleva este libro. ¿Cómo se vive el yoga? Pues el mundo existe para verse y descubrirse. ¿Cómo se ve con estos dos aspectos? Purusha, que es aquello que nos ayuda a percibir la verdad, y Prakriti, que es aquella parte de nuestra conciencia que tiene en nuestra mente, nuestro pensamiento y nuestros recuerdos. También si tú te pones a estudiar Ayurveda, empieza por explicarte estos dos conceptos, Purusha y Prakriti. Dice, el yoga sigue las enseñanzas del Samkhya, que divide el universo en dos categorías, Purusha y Prakriti. Purusha es la parte de nosotros capaz de ver y percibir verdaderamente, no está sujeto a un cambio, y sin embargo Prakriti es la parte que está en constante cambio. Ahí está nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros recuerdos. Divide el universo, no la mente. Todo eso, pues al final, si nos entendemos como que todo es uno y no el macrouniverso está dentro de nosotros, pues ahí va la profundidad de todo esto. Y dice, nuestro propósito al practicar yoga es traer un cambio a la calidad de la mente y así poder percibir más purusha. El yoga intenta influenciar a la mente de tal manera que nuestro purusha pueda trabajar sin obstáculos. Y aquí dice, se refiere al Yoga Sutra 4.18. Vivir en el mundo. Y aquí nos empieza a hablar de los yamas y los niyamas. Quien sabe un poquito de Ashtanga, de las otras ramas de 8 ramas de Ashtanga, pues sabrá que son las primeras dos, yamas y niyamas, y hablan de la actitud de la actitud con nosotros mismos y de la actitud con los demás. La actitud hacia nosotros mismos y la actitud hacia los demás. Y nos habla de los yamas y profundiza en cada uno de los yamas también de una manera muy práctica. Y los yamas, que son estos patrones de conducta, uno es ahimsa, probablemente has escuchado ya esta palabra. Ahimsa se refiere a la no violencia. Dice, es más que la falta de violencia, es amabilidad, amistad, consideración hacia otras personas. Satya se refiere a hablar con la verdad. Satya nunca debe entrar en conflicto con nuestros esfuerzos para comportarnos de acuerdo a ahimsa. Una va incorporando a la otra. Asteya te dice que steya significa robar, asteya significa lo contrario a robar. No debemos tomar ventaja de situaciones tampoco. Brahmacharya
te dice, es la abstinencia en relación a la actividad sexual. Debemos de formar relaciones que fomenten nuestro entendimiento de verdades más elevadas. Si los placeres sensuales son parte de estas relaciones, debemos tener cuidado de conservar nuestra dirección para no perdernos. Y aparigraha, que dice que es pues no tomar ventaja de oportunidades, ¿no? Dice, además de los premios no ganados, pueden traer obligaciones que más tarde nos causarán problemas. Solo debemos tomar lo que hemos tomado. Así que esos son los yamas: ahimsa, satya, asteya, brahmacharya y aparigraha. Y después pues te habla de cómo se viven los yamas y cómo se vive en los niyamas. Saucha, santosha, tapas, swadhyaya, ishvara pranidhana. Ya ahorita habíamos hablado bastante de eso, pero bueno, es un concepto que siempre se mantiene ahí en estudio. Saucha, los niyamas, bueno, te voy a escribir los niyamas. Saucha se refiere a la limpieza de tus órganos y tu mente, mantener siempre limpios tus órganos y tu mente. Santosha, estar satisfecho con lo que tenemos. Tapas es la disciplina de estar cuidando al cuerpo, de estarle prendiendo fuego al cuerpo, de poner atención a lo que comemos, de prevenir acumulación de basura en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Svadhyaya, pues ya lo habíamos hablado, es el estudio sobre uno mismo, la investigación o acercarse a algo pues que te haga crecer en ese aspecto. Y Ishvara Pranidhana, poner todas nuestras acciones a los pies de Dios. Esos son los yamas y los niyamas, y en esas 8 ramas o ashtanga es la base. Cómo me comporto yo ante mí, cómo me comporto yo ante los demás. Y viene esta parte de preguntas y respuestas que te digo que es bastante enriquecedora. Y bueno, nos está hablando un poco de esas ramas, no en el orden que comúnmente las conocemos. Comúnmente, si has estudiado las ramas, pues son yamas, niyamas, asana, pranayama, pratyahara, dhyana, dharana, samadhi, creo que te lo dije en desorden. Pero él ya nos habló de asana y pranayama, ahorita nos está hablando de yamas y niyamas. Capítulo 12 nos habla de pratyahara, dharana, dhyana y samadhi, que son las últimas 4. Las últimas 4 de las 8. Y pratyahara se refiere a, dice, la palabra ahara significa alimento. Pratyahara se traduce como apartarse de lo que alimenta los sentidos. Y pues básicamente es como no irnos hacia todas las distracciones que nos mandan los sentidos, ¿no? Sino llevar los sentidos hacia adentro para que podamos comprender al cuerpo. Dice, muchas personas dicen que la mirada interna es una técnica de pratyahara y en muchos textos lo sugieren también. Sin embargo, sucede por él mismo. No podemos hacer que ocurra, solo podemos practicar los medios por los cuales puede aparecer pratyahara. Dharana, sostener la concentración o el enfoque, esa es otra de las ramas. Sostener la concentración y el enfoque es una práctica. Dhyana, conectar con aquello en lo que nos estamos enfocando. Y entre dhyana y dharana, pues ahí es donde ocurre la meditación. Y en samadhi también. Tenemos dharana y dhyana para llegar al estado de samadhi. Y samadhi es donde ya no me estoy identificando con ninguna etiqueta, con mi nombre, profesión, antecedentes familiares, cuentas bancarias, etcétera. Simplemente soy. Y el objetivo del yoga, pues es eso. Samyam es eso, ¿no? Es estado de samadhi o samyama, que se le conoce como samyama a estas unión de las 3, dharana y samadhi. Y profundiza más en ello, vienen las preguntas y respuestas, vienen las notas de a qué Yoga Sutra se está refiriendo. Luego nos habla, en la última parte del libro, nos habla de los primeros sutras. Ahorita les platico un poco de los Yoga Sutras, pero no me quiero salir mucho del libro. Dice, cualidades de la mente es lo que nos habla en la primera parte de este capítulo 13, que básicamente son de los Yoga Sutras 1.2 al 1.5, y básicamente es pues cómo se practica el yoga, ¿no? Y nos dice que hay 5 actividades de la mente que se pueden usar para bien o para mal. Estas 5 actividades se analizan en los siguientes sutras, que son del 1 al 5. Dice,
percepción correcta, percepción falsa, imaginación, sueño tranquilo y memoria. Y eso es de lo que nos hablan los primeros sutras, del 1 al 5. Luego nos habla de los 9 obstáculos en el camino del yoga y nos dice que Patanjali, quien escribió los Yoga Sutras, de eso no habíamos hablado, pero bueno, ahorita ya vamos para allá, dice que existe la enfermedad, el letargo, la duda, la prisa, la impaciencia, la resignación o fatiga, la distracción, la ignorancia, la arrogancia, la incapacidad para dar un paso nuevo y la pérdida de la confianza. ¿Y qué hacer con estos 9 obstáculos? ¿Cómo superar estos obstáculos que a veces vienen en comer demasiado, en descuidarme, etcétera? Nos habla más de los otros sutras, como hasta nos habla del concepto de Om. Y después, ya en el capítulo 15, nos dice que hay muchos caminos del yoga. Claro, hoy en día conocemos un montón de tipos de yoga y se han inventado otros tantos como más modernos, pero él básicamente nos habla del mantra yoga, de la repetición de mantras, del Raja Yoga, ¿no? Pues, yoga de los reyes, Karma Yoga, Karma Yoga y Kriya Yoga, y aquí menciona también al Bhagavad Gita, que es uno de los textos más antiguos que se conocen del yoga, donde se habla del Karma Yoga. Kriya Yoga, que Kriya Yoga se enfoca mucho en estas 3 acciones de tapas, Svadhyaya, Ishvara Pranidhana, y engloba en un solo párrafo, se lo dedica al Hatha, al Kundalini y al Tantra Yoga. Y después profundiza más en el Kundalini Yoga porque profundiza en la energía Kundalini, que es la energía que corre en nuestro Sushumna Nadi, que es el canal central, y por Ida y Pingala, que son los 2 canales que rodean este Sushumna Nadi, este canal central, y van equilibrando la energía en nuestro cuerpo. Y nos habla también de más reflexiones sobre Kundalini Yoga a partir de preguntas y respuestas. Y la parte 3 de este libro dice el Yoga Sutra de Patanjali. Y básicamente dentro de este libro está el Yoga Sutra de Patanjali. Entonces, si querías comprar un Yoga Sutra y además pues puedes empezar por este. Los Yoga Sutras, hay varios libros de Yoga Sutra y todos tienen diferentes comentarios y es lo que pues va cambiando un poco esos Yoga Sutras porque al final los versos siempre son los mismos. Yoga Sutras fueron escritos por Patanjali y existen las interpretaciones. Entonces, la interpretación de los 4 libros de los que se comprende el Yoga Sutra están aquí, pues comentados por Desikachar a la manera de Desikachar, concreta, simple, clara y pues están por ello bastante prácticos y útiles. Y bueno, están estos libros, el primero, Samadhipada, o sea, Yoga Sutra, pues ya no es un libro de él, es un libro de Patanjali, pero está su interpretación aquí para que tú la puedas estudiar y enriquezca tu estudio del yoga. Y están los 4 libros del Yoga Sutra aquí. Samadhipada, que es el capítulo que define cómo se practica el yoga y sus características. Discute los problemas que se encuentran en la búsqueda del estado del yoga, ¿no? ¿Qué es el yoga? ¿Con qué te puedes encontrar? ¿De qué se trata? Donde te habla de avidya, donde te habla de las posturas que deben ser sthirasukha, donde te habla de las ramas de avidya, todo eso es interesantísimo. Luego el segundo libro, Sadhanapada, describe las cualidades necesarias para cambiar la mente de forma efectiva y gradual. De eso se trata el libro de Sadhanapada. Y te viene el texto en sánscrito, en cómo se escribe en sánscrito, cómo se pronuncia en sánscrito, cómo se traduce y después la interpretación o la reflexión que pone Desikachar sobre ese sutra. Luego nos viene el tercer libro, Vibhutipada, que aquí dice que Patanjali describe la capacidad de la mente que a través de varias prácticas explicadas la capacidad de la mente explicada en los 2 capítulos anteriores. Y el último libro, que se llama Kaivallipada, Patanjali presenta las posibilidades para una persona con una mente muy refinada. En esencia, la mente es un sirviente y no un amo. Es el 4 libro. Entonces, este libro, el corazón del yoga, termina en eso, en el Yoga Sutra Patanjali, y después nos pone otro adicional que es Yoga Anjalisaram. ¿Qué es este libro? Pues es el libro con el cual Krishnamacharya, padre de Desikachar,
transmitió lo que para él era vivir en el yoga, lo que para él era el yoga, y lo transmite a partir de varios shlokas o varios versos, y pues te lo transmite como este yoga ayudaba con problemas físicos, mentales y espirituales a manera de verso. Entonces él te lo comparte aquí, te pone el verso en sánscrito y después te pone la traducción, pues está muy bonito. Y al final también te habla acerca de los textos mencionados en este libro. Entonces te habla, te describe qué es el Yoga Sutra, el cual lo ha mencionado aquí. Yoga, perdón aquí mi pronunciación, pero Yagnavalkya, otro texto, Yoga Rasya, el Bhagavad Gita, Yoga Rajasya, Bhagavad Gita. Híjole, si algún maestro de sánscrito me estuviera escuchando, pero bueno, aquí estoy compartiendo lo que este libro trae para nosotros. Y el Hatha Yoga Pradipika, que también es otro texto muy importante para el yoga. Y nos pone un apéndice 2, práctica de 4 secuencias generales. Entonces nos pone un diagrama con unos dibujitos, con movimientos, donde inhalamos, donde exhalamos. Te lo voy a enseñar nada más así para que veas cómo lo pone, ¿no? O sea, simplemente son las posturas, la secuencia, un poquito, son unas prácticas chiquititas de movimiento, y te dice pues aquí 6 tiempos inhalas, 6 tiempos exhalas, están muy bien. Guía de pronunciación en sánscrito. Híjole, me van a decir, Gaby, te lo hubieras leído antes. Sí lo he leído, pero pues luego uno no se acuerda, y entonces te dice cuáles son guturales, cuáles son labiales. El sánscrito es todo un tema, porque la misma palabra pronunciada de diferente manera pues quiere decir otra cosa que nada que ver, y bueno. Y un glosario donde pues claro, viene la palabra en sánscrito y que quiere decir en español. Muy bueno, su índice, y aquí termina este libro tan completo para el yoga. Entonces, maestros, practicantes que quieran profundizar, si tú estás enseñando hoy Hatha Vinyasa, Rocket, todos esos, adquiere este libro ya, léetelo completito de principio a fin, porque es sumamente completo, está interesantísimo. Perdón si fue una bomba de información lo que te di, pero básicamente es que hay que tenerlo y hay que estudiarlo. Así que chicos, chicas, el corazón del yoga. Como te recuerdo, no es un libro que tengamos en el círculo de lectura ni que vayamos a comentar ahí. Este libro es más bien como para una certificación de yoga, pero bueno, si tú quieres profundizar, pues vas. Y si quieres practicar yoga con nosotros en la comunidad de Madre Tierra, practicamos en diversos horarios, por Zoom lo hacemos, y también tenemos varias clases grabadas para ti que puedes practicar en el momento que tú quieras. Visita soymadretierra.com o los enlaces que te voy a compartir en el texto debajo de este video, y te voy a agradecer que compartas a quien le quieras compartir, des like, comentes lo que tú quieras, y te mando un fuerte abrazo. Nos vemos, que disfrutes muchísimo este libro y disfrutes tu práctica de yoga. Chao, chao.